Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, feliz semana para todos. Para mí es un placer, como siempre, acompañarles en la revisión de la actualidad política nacional. Siempre revisamos diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una visión completa, crítica de los hechos y de los acontecimientos que son noticia, que luego ampliamos en el análisis con la opinión de nuestros invitados. Vamos a hacer un repaso de lo más reciente y vamos a arrancar con la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en la CELAC, que se ha venido desarrollando en Cartagena con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como anfitrión, un escenario que también ha servido para condenar las agresiones en el Caribe. Medio centenar de países de Latinoamérica y la Unión Europea rechazaron en una declaración conjunta el uso de la fuerza que contradice el derecho internacional en medio de las tensiones con Estados Unidos por los ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico. La declaración de Santa Marta recoge la apuesta por un orden multilateral que no deje pasar ni la guerra en Gaza ni los bombarderos en el Caribe, a los que el presidente Petro cuestionó y tildó como ejecuciones extrajudiciales. Dentro de esta declaración también no dejan por fuera las amenazas que penden sobre el Canal de Panamá, la soberanía del territorio se subraya, incluso se vuelve sobre el tema de las Islas Malvinas dentro de esta declaración. También recuerdan a quien quiere entender la apuesta conjunta por las elecciones libres. También en este texto acordado entre la Unión Europea y la CELAC apuestan por el sistema de Naciones Unidas, que no deja de recordar que la arquitectura financiera internacional requiere de una reestructuración. Son muchos los temas que acá han abordado, pero ha sido pues el tema de la condena de lo que ocurre en el Caribe, uno de los elementos y criterios que vamos a tomar en cuenta en esta edición de Argumentos. El presidente Gustavo Petro insistió en que hay que profundizar que el criterio de la multilateralidad, que significa que naciones y culturas se junten para solucionar problemas comunes. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Gustavo Petro en medio de esta cumbre. Insistimos, persistimos, profundizamos el criterio de que es la multilateralidad, que significa que naciones diversas, culturas diversas, diría civilizaciones diversas, se junten para solucionar problemas comunes. También decía que en estos momentos la Unión Latinoamericana es más retórica que eficiente, por eso insistió a que los países de América Latina y el Caribe avancen en la integración regional y en seguir pues concordando mecanismos y acciones que puedan ayudar a solventar los problemas comunes que hoy enfrenta la región. No hablaban solo del asedio, de lo que han calificado como ejecuciones extrajudiciales en el Caribe con la excusa o el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, según las palabras del presidente Gustavo Petro, sino que también ha tocado otros temas de interés como, por ejemplo, el tema ambiental y el tema de la pobreza. Decía que ningún país puede solo avanzar en la lucha contra la pobreza o contra el cambio climático, que son temas que se deben resolver en común. Vamos a revisar además otros temas que también son noticia y que se mantienen vigentes, porque entre tanto se daba esta cumbre, Estados Unidos continuaba con las detonaciones en el Pacífico y vamos a revisar la información que fue publicada en la página web de Globovisión, 2 nuevos ataques letales contra narcolanchas en el Pacífico. El secretario del Departamento de Guerra indicó, sin dar detalles específicos del lugar, que estas se llevaron a cabo en aguas internacionales y dejaron al menos 6 muertos. De acuerdo con el funcionario, sin mostrar las pruebas, las 2 embarcaciones eran operadas por organizaciones terroristas. Este tipo de acciones, como les comentaba, fueron tema de crítica y de rechazo dentro de la cumbre de la CELAC Unión Europea. Desde Venezuela también podemos ver en el portal web de Globovisión el llamado que realizaba Maduro a las Naciones Unidas y también a esta cumbre de la CELAC y de Unión Europea a rechazar este tipo de acciones y del resurgimiento de la doctrina Monroe en el Caribe. Y esto lo dijo en un comunicado en el que evocó el llamado a la Unión Continental como condición para la libertad y dignidad de los pueblos. Decía, trabajad todos por la inestimable bendición de la Unión, recordó citando al Libertador, al tiempo que reafirmó que la unión de nuestra América no es un gesto retórico, sino la condición de nuestra libertad y la llave de nuestra dignidad. Dentro del comunicado decía, rechazamos con energía el resurgimiento de la doctrina Monroe y alzamos como respuesta la doctrina bolivariana en defensa de la independencia, unión y emancipación de los pueblos, dijo el mandatario, quien en otras oportunidades ha dicho que no se trata de una lucha contra el narcoterrorismo, sino que pues Estados Unidos busca esto como una excusa
para intervenir militarmente en Venezuela, pero decía que no solo Venezuela está en riesgo, sino América Latina y el Caribe, en palabras del presidente Maduro. Vamos a seguir revisando más declaraciones y nos trasladamos hasta este lunes. Los partidos políticos se han venido también pronunciando a los temas de actualidad. Diosdado Cabello del Partido Socialista Unido de Venezuela también se refirió a un tema importante porque en Estados Unidos hay otros temas que también interesan a los inmigrantes, particularmente los venezolanos que quedaron sin TPS. Ante ello, pues desde la tolda roja se pronunciaba Diosdado Cabello y decía que esos sectores de la oposición que han llamado a intervenciones militares, que aplauden lo que ocurre en el Caribe, pues han buscado denigrar el gentilicio venezolano y lamentaba que no tomaron acciones para pedir que esta solicitud se eliminara, sino que se pronunciaron luego de que la misma fuera publicada. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Para nosotros es un tema en verdad muy triste, porque una gran mayoría de esas personas que se fueron de aquí de Venezuela se fueron manipuladas, se fueron en medio de una gran campaña, se fueron en medio inclusive de estructuras puestas por mafiosos para, entre comillas, facilitar el traslado. Los coyotes. Hoy día nadie habla de los coyotes, pero hay una banda peligrosísima de los coyotes, en Molasky, Vecchio, Leopoldo López, Julio Borges, Toledo, Guevara, Pizarro, Paparoni, los coyotes. Establecieron pues un mecanismo y les cobraban y montaron oficinas para, ¿cómo se llama esto?, para el arreglo de sus papeles. Estafaron un gentío, hicieron negocio. Mientras tanto hacían la campaña contra nuestro país, contra el gentilicio venezolano. Nos señalaron de pertenecer a bandas, a grupos terroristas, de manera que de donde llegaba un venezolano se convertía en un problema, gracias a esa campaña. Les volvieron a vender aquel sueño desgastado del sueño americano, la panacea. Mentira. Mentira, pues. Una gran mentira. Dijeron, vamos a cambiar la administración de Estados Unidos porque esta nos va a proteger, nos va a proteger. Ahora dicen unos que hay 350.000 venezolanos, otros que dicen 600.000, y el acoso contra el pueblo de Venezuela va más allá de eso. Los venezolanos no pueden comprar propiedades en algunos sectores de Estados Unidos. No pueden, pues, así tenga tiempo ahí viviendo, no pueden comprar, prohibido. Persecuciones en las calles, que es una cosa terrible, llena de mercenarios, que se llama ICE. Mercenarios atrapando gente, maltratándolos, arrastrándolos, humillándolos. Bueno, parte de las declaraciones de Diosdado Cabello desde el Partido Socialista Unido de Venezuela criticaba las posturas de la oposición. Entre tanto, también mencionaba que no existe ningún diálogo y que el único diálogo pasa porque este sector de la oposición también reconozca que se hicieron elecciones en nuestro país, que el presidente fue electo, que fue Nicolás Maduro, y que en tanto cualquier tipo de negociaciones que se realicen para aliviar las tensiones que hay con Estados Unidos deben pasar por este entendimiento. Como bien sabemos, toda negociación y diálogo pasa también por un momento de reconocimiento de las partes, pero también de que cada una de las partes se dan. Y hasta el momento en nuestro país pues no se ha realizado este tipo de diálogo entre el sector de la oposición, que algunos han calificado como extremista, y el gobierno de Venezuela. Vamos a ir a una pausa, al regreso vamos a estar analizando estos y otros elementos aquí en Argumentos. Los invitamos a participar @argumentosgb, @rosa_periodista. Julio Cellini, pues él es abogado, consultor político, también concejal del municipio de Latillo, y nos acompaña para desde su experiencia analizar los acontecimientos, y también estaremos abordando un poco la situación en este municipio de nuestro país. Ya volvemos.